Bueno, la idea surgió hace varios años, estando en la calle Meleán, en la casa del Polaco, junto a Luisa, su compañera de toda la vida, y a Roberto, el hijo mayor del Polaco. Hacía rato que queríamos hacer una película documental sobre la vida de él. Yo hace muchos años que me dedico a hacer cine documental. Así que bueno, empezamos a hablar y empezamos a buscar en el archivo familiar fundamentalmente todo el material que había y a partir de ahí empezamos a trabajar la película. La película básicamente para mí era adentrarnos en la figura del polaco a través de su propia voz. Por eso hicimos un trabajo de casi 4 años de búsqueda de material de archivo, como te decía, comenzando por el familiar, pero luego yendo a distintas instituciones donde se puede conseguir el material de archivo. Y trabajamos mucho las entrevistas, sobre todo entrevistas de audio, las remasterizamos, digitalizamos para poder lograr esto que nos habíamos propuesto, que era que el polaco contara en primera persona su historia. Y además, bueno, hicimos varias entrevistas a algunos personajes, personalidades que lo acompañaron a lo largo de su carrera, como Adriana Varela, como Néstor Marconi, Esteban Morgado, Pepe Colangelo. Bueno, la idea era también un poco escucharlos para que nos contaran anécdotas y algunas cosas sobre su vida profesional y también meternos un poco en su vida íntima, en su vida familiar. Así que la película es un poco un collage entre el artista público y el personaje más, eh, más familiar, más de barrio, ¿no? Ujú. Convivían todo el tiempo esos dos polacos y esa era un poco la idea eh, al, al, al tratar esta película, que estuvieran esos polacos juntos, además de la noche, ¿no? De la noche que fue de esa Buenos Aires que ya no existe, esa noche donde el polaco fue protagonista durante muchos años con su voz, con su presencia. Así que bueno, un poco todo eso está sintetizado en 1 hora 40 que dura la película, Ujú. donde van a encontrar con este personaje maravilloso de nuestra cultura popular y también cantando y mucho, que era otra de las cosas que yo me había propuesto, que el polaco cantara, ¿no? Y recorrer un poco esas casi 5 décadas de la historia argentina donde el polaco fue protagonista con su voz, a partir de las distintas orquestas y de su etapa solista también, donde tuvo un reconocimiento y una presencia enorme. Bueno, la película está por suerte ahora en cartel en Buenos Aires. Nosotros la estrenamos en noviembre del año pasado y hemos vuelto hace ya 3 semanas nuevamente al Cine Gaumont. La verdad que nos sorprendió la cantidad de público que está acompañando la película. Realmente hacer cine en Argentina es muy complicado y básicamente también lo que sucede es que hay poca difusión, ¿no? de nuestras películas y pocas pantallas donde se pueden exhibir. Por lo tanto, seguir teniendo un cine como el Cine Gaumont, donde pasa el cine argentino, es muy importante y la gente lo acompaña. Eso hay que decirlo y destacarlo. Siempre que la gente se entera de nuestras películas, viene y nos apoya, que es una forma de apoyar y de seguir manteniendo viva nuestra cultura. Seguro. Así que, y la mejor forma que tenemos también es la de, gracias a gente como ustedes que nos convocan y podemos hablar de esto, también destacar que el público acompaña a la cultura nacional y que acompaña nuestras películas y que, bueno, es importantísimo, no sé si parece algo absurdo tener que explicar lo que significa la cultura para un pueblo, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo podríamos recordar a Goyeneche y lo que dejó en su carrera si no fuera a través de una película? O a través de su discografía, digamos. Entonces, ¿cómo mantenemos viva nuestra cultura? ¿Cómo le damos de conocer a los jóvenes una figura como la del polaco si no es a través de estas filmaciones que podemos hacer? Exacto. ¿No? Así que, bueno, nada, estamos ahí resistiendo y la película se está pasando en el Cine Gomón, está en algunos espacios Inca, o sea, en espacios públicos de distintas provincias. Por ahora no estamos en ninguna plataforma, nos interesa también las proyecciones con el público,
Estamos tratando de ver si podemos ir a otros países también, porque Sí, sabemos que tenemos ahí una puerta abierta a partir de lo que significa el tango en el mundo, ¿no? Y nuestra identidad y nuestra cultura y nuestra música. Así que estamos en esa etapa de tratar de mostrar lo máximo posible el trabajo que hemos hecho, no solamente yo, sino un grupo de personas que ha trabajado mucho durante casi 4 años para que se pueda ver la película de Polaco. así es. Tengo, sí, tengo recuerdos familiares de chicos, sobre todo cuando el Polaco venía a la casa de mis abuelos a comer, sobre todo los domingos. Y bueno, nosotros, yo siempre cuento lo mismo, éramos muy chicos, o sea que el Claro. tango a mí no me gustaba para nada, Mira, pero recuerdo sí que los adultos, después de comer, le pedían al Polaco que cantara y era el momento de nosotros aprovechábamos los pibes para irnos a la calle a claro, jugar, claro. porque estaban distraídos con otra cosa. Está muy bien. Pero bueno, el Polaco tenía esa frase que decía, pibe, ¿no te gusta el tango? Crece un poco más, el tango te está esperando. Exacto. Yo siempre digo, hay varios polacos, ¿no? Como decía Sí, antes, sí. está el del barrio, está el de la noche, está el personaje que sube escena. Y esa frase es maravillosa porque sintetiza también una forma de vida, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Esa forma de la noche, de la bohemia, de estar en esa ciudad misteriosa, en esa misteriosa Buenos Aires que te cobijaba, como él dice, la luna que me cobije, la noche hay que saberla caminar. Claro. Y, y bueno, y estaba viva a través del tango, ¿no? Había tango por todos lados, había espectáculos. Era, era realmente una Buenos Aires que no conocimos, pero que sí ellos la transitaron y la transitaron muy bien, ¿no? Y el polaco era un tipo muy sentimental que vivía las letras que interpretaba en el escenario. Y aunque parezca algo, bueno, sí, las sentía, las cantaba, no, el tipo La dejaba todo sentía. cada vez que cantaba eso. Y se notaba y se sentía, y los que lo han disfrutado, han podido verlo en vivo, saben de qué estamos hablando. De que había ahí algo, algunos dirían mágico, otros podrían decir una conexión muy especial, pero decirte un poema es algo que puede ser muy sencillo, por más que tengas una voz excepcional, pero sentirlo y transmitir esa sensación que vos estás viviendo en el cuerpo y en tu cabeza en ese preciso momento, eso hace que sea un momento único. Y eso es lo que hacía el polaco. Y por otro lado, lo que vos decís de Millonario en Amistad, para mí tiene que ver con una forma de vida que es muy similar también a la de estos tipos del tango, como el polaco, pero también como Pichuco, donde a cualquiera que le preguntaras, nadie te hablaba mal de ellos, porque en definitiva eran tipos muy generosos y no se la creían y podían estar con sus amigos, o mejor dicho, era mucho más importante estar con sus amigos, con sus afectos, que cualquier otra cosa, incluida la plata, por ejemplo, porque hay anécdotas, hay muchas, hay una que recuerdo ahora de Troilo, que no fue a grabar una publicidad donde le pagaban muchísimo dinero, porque había llegado un amigo del exterior y que hacía mucho tiempo que no lo veía. Entonces lo llamaron y dijeron, Polaco, Pichuco, te estábamos esperando para grabar la publicidad. Y dice, mira, lo que pasa es que llegó fulano y hacía tanto que no lo veía, lo Claro. extrañé tanto que no pude ir. Y se perdió esa oportunidad. Digamos, eso sintetiza un poco lo que sentían estas personas y cómo Los se entregaban. valores que él tenía, claro. Sin duda, sin duda. Y por eso siempre digo, hay varios polacos, pero se unen en una sola cosa. Ese polaco de la noche no era un superstar, era el mismo tipo sencillo del barrio que durante el día salía a la puerta de su casa a colgar sus pajaritos, a hablar con los vecinos y a fumarse un cigarrillo. Sí. El programa Mareco era un programa que se pasaba en el viejo Canal 7 al mediodía, es del año 1985, es para mí uno de los momentos históricos de la televisión argentina, porque en su momento fue muy comentado, pero sobre todo fue comentado porque al final de la interpretación del polaco de Naranjo en Flor,
Jorge Don le da un beso, y entonces se decía, ¿cómo puede ser que le haya dado un beso al polaco así? Y en realidad lo que vemos ahí es una interpretación a capela maravillosa de Naranjo en Flor, como pocas veces lo podríamos haber escuchado, y a un artista como Jorge Don totalmente conmovido frente a lo que le está pasando al lado, ¿no? Uy, Es un momento maravilloso. Se ve que entraron en comunión ahí y estaban muy cómodos y nos regalaron para la posteridad un momento hermoso de la cultura. Volvemos de nuevo, de la cultura nacional, de lo importante que es tener memoria, volver a esas figuras, de lo que fue Jorge Don también en este país cuando vimos la película los de unos y los otros. los unos y los Claro, otros, ¿no? Ahí veíamos a un argentino que nos estaba representando, ¿no? El orgullo de decir, bueno, nuestra cultura, nuestros personajes, cómo trascienden las fronteras, qué importante que es la cultura, ¿no? Y sí, sí, soy docente en la universidad pública también. bien. La Universidad Pública Raúl Escalabrini Ortiz, que queda en la zona norte de Buenos Aires. Doy la materia de escritura audiovisual y, y nada, es hermosa la docencia. Es como cuando después de hacer una película te juntás con la gente y podés contar también y Claro, darles tu parecer. Y la docencia es eso, es juntarse con los alumnos y poder reflexionar en conjunto y poder transmitirle lo que vos sabés de tu profesión. exactamente. Y bueno, y nada, es hermoso estar en el aula y, y la educación es tan importante y la educación en la cultura también es muy importante. Así que sí, es una faceta, soy un trabajador Bueno, docente, así claro. que estoy orgulloso de mi profesión también. Hasta ahora siempre con el cine documental, Bien. salvo esta que mencionás, El largo viaje, que es una docuficción, tiene, Ajá. tiene, tiene bastantes pasajes de ficción. Eh, pero sí, bueno, mi pasión es el cine documental, me ha gustado siempre desde chico el documental y bueno, y es donde me siento más cómodo y donde me gusta contar historias. Pero bueno, no descarto también hacer alguna ficción, me parece Bien. que eso es un género también sumamente interesante. Pero bueno, hasta ahora he hecho todos documentales, sí. Me parece que el género documental en sí es un género que permite jugar con las formas y poder crear tanto desde una entrevista como desde un material de archivo, bueno, digamos, los límites los tenés vos en tu cabeza y en el presupuesto, básicamente. Pero No, después es un seguro. género que permite jugar con todo. Muy La primera puerta que se abrió en el proyecto fue la de generar una línea narrativa a partir de lo que el polaco contaba. Entonces, la estructura de la película está en ese polaco que habla. Y después van apareciendo los distintos elementos. Entonces, a esa línea narrativa le sumamos el material de archivo, que para mí siempre es fundamental, no que acompañe a una voz, sino que sea protagonista también. El archivo no está puesto en cualquier lugar solamente para cubrir un bache, sino creo que tiene que vibrar con la película y con el ritmo de la película. Por eso es muy importante trabajar también el material de archivo de una manera que aporte artísticamente, no solamente simbólica e informativamente. Y, y bueno, y después trabajé con una montajista, Julia Estrafase, y básicamente lo que hacíamos era armar bloques. Este, la película está armada medianamente cronológicamente, ¿no? Entonces arranca en los años 40 con las primeras incursiones del polaco en el tango y en la noche y termina, por supuesto, en los años 90. Entonces íbamos armando bloques donde íbamos haciendo una clasificación de la información que nos parecía importante, pero además de la música que se podía poner para acompañar ese momento. Y otra cosa que para mí era muy importante era anclar políticamente lo que sucedía en el país en el momento que el polaco estaba cantando. Para mí el proceso de la cultura y de la política es uno solo, entonces eh, si no pareciera que cualquiera hace cualquier cosa
y no lo toca o no le llega lo que está pasando, Sí, me ¿no? parece Bueno, bien. digamos, no es lo mismo cantar en la dictadura que cantar durante el gobierno de Asunción de Cámpora, en un gobierno Claro. democrático, o no es lo mismo cantar durante el gobierno de la Revolución Libertadora que durante un gobierno de otra índole política, de otro signo político. Pero no lo Claro. digo por lo partidario, porque acá Ujú. enseguida te dicen, no, porque o sos una cosa o sos la otra, digamos. No, 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 más que nada por la época, ¿no? O sea, Porque las épocas son fundamentales y son contradictorias, complejas, y todas son así, y lo importante es que si vos anclás los procesos culturales a los procesos políticos, vas a entender mucho mejor lo que pasaba en esa coyuntura. Y no estoy hablando de política partidaria, no, insisto. Hay que tratar de pensar un poquitito más allá de eso para darse cuenta de que en Argentina, por ejemplo, los procesos políticos están íntimamente ligados a la evolución de la música. Y la música ciudadana del tango está muy, muy ligada. Por ejemplo, el esplendor de Gardel en los años 20, con el advenimiento del radicalismo, por ejemplo, ujú. las grandes orquestas de los años 40 y 50 también se dan en un momento. Por El ejemplo, rock argentino que hace que el tango retroceda, o sea, las claro, grandes orquestas empiezan a desaparecer después de los años, a mediados de los años 50 por el avance de las otras músicas y también por el avance tecnológico que hace que las claro, grabaciones sean distintas. Entonces, todo eso está ligado y tiene que ver con lo que se grababa, cómo se vivía la noche. No era lo mismo la noche de los años 30 y 40 que la de los años 70. Eh, y ni que hablar de los años 80 y 90 y ahora, comparada con lo que es la noche hoy, ¿no? claro. Entonces, yo tenía como objetivo eso, armar bloques donde habláramos de lo que le pasaba al polaco en su vida privada, en su vida pública, de lo que pasaba con el tango, lo que pasaba con la política y de esos temas que iba a poder incluir también para generar esa línea narrativa que contara los distintos aspectos del polaco. Por eso también una película lleva mucho tiempo hacerla, porque hay que trabajar, indagar y meterse en profundidad con muchas cosas, además de lo técnico, por supuesto, que es fundamental. Bueno, el equipo está compuesto, como te decía, en el montaje por Julia Estrafase. La producción ejecutiva de la película está a cargo de Teresa Saporiti. La cámara la hizo Sebastián Farfala y Luciano Nachi. El sonido directo lo hizo Lucho Corti. La postproducción de sonido la hizo Diego Martínez. No me quiero olvidar de nadie. La producción estuvo a cargo de Lorena González y de Ana Cutuli. Eh, el diseño gráfico de la película, todo lo que es diseño, está a cargo de Janina Nítolo. Eh, bueno, es un equipo, digamos, cada vez que se hace una película, hay un grupo de personas que trabajan. Este es el equipo que hizo la película, pero indirectamente también trabajaron muchas otras personas, porque cuando vos largás el rodaje de una película, eh, es una pequeña pyme que se pone en movimiento, que tiene un tiempo limitado de trabajo, pero que genera trabajo también hacia afuera. Por Claro. lo tanto, mientras rodábamos tuvimos que ir a comer a algunos lugares, entonces hubo gente que se le pagó para hacer la comida, nos transportaron, se alquilaron equipos. Directa e indirectamente ha Claro, trabajado mucha gente, como en todas las películas, y eso es un tema a destacar, porque siempre nos quedamos, por supuesto, en la parte de, bueno, ¿qué te pasó con la película? Lo lindo que fue ver la película. Pero también esta película, además de contar la historia del polaco y de contar nuestra historia, generó puestos de trabajo. claro. Y hubo gente que trabajó en esta película, que cuando terminó esa película comenzó a trabajar en otra, y así la industria audiovisual argentina genera aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo, que son muchísimos, de mucha calidad también, porque los técnicos argentinos son trabajadores muy profesionales. Entonces tenemos una industria audiovisual muy grande, donde convivimos las grandes productoras con las pequeñas, donde convive el cine documental independiente con el cine más industrial, Ujú. pero todos somos una rueda que gira virtuosa para que la cultura y el trabajo argentino se conozca y se divulgue lo mejor posible.
Sí, la película está en las redes sociales, se llama La película del polaco, por ahí con ese nombre la pueden encontrar. Y sí, estoy tratando de hacer más películas. Tengo un proyecto ahora casi listo como para comenzar, pero que en este momento no lo vamos a poder hacer hasta que no se resuelvan algunas cosas. Bueno, la verdad es que no fue complicado. Este, estaría mintiendo si diría eso. La verdad que fue, sobre todo con Luisa, fue un placer enorme poder entrevistarla. Yo lo hice antes de arrancar el rodaje de la película. Luisa falleció unos meses después de que yo la grabé. Así que ella fue la que más me alentó para hacer la película de Polaco. Ella era la que más ganas tenía de ver la película de su marido. Así que también es un homenaje para Luisa. Ujú. Y, y la verdad que no, que fue por suerte bastante gratificante todo. Eh, y a todos les gustó la película, así que por ese lado estoy tranquilo. Este, así que bueno, nada, estamos todos contentos, el polaco sigue girando, ahora el lunes vamos a festejar su cumpleaños en la Academia Nacional del Tango viendo la película con la familia, con amigos, así que bueno, era algo que el cine le debía y bueno, y yo estoy muy contento de haberlo podido realizar, de que sea yo el que lo haya hecho. Nada. Simplemente agradecerles mucho esta oportunidad para hablar, para difundir lo que uno con tanta pasión y tantas ganas hace, que es mi profesión, que es el cine, que son mis películas. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes, un saludo enorme y espero seguir cruzándome con ustedes mientras podamos seguir haciendo cine. Gracias a ustedes.